Y vamos con otro de los temas del día. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó y despachó el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales. La iniciativa será votada mañana en la sala de la Cámara y vamos a tomar contacto con Guillermo San Martín para conocer los detalles. Hola Guillermo, de cómo se viene el día de mañana, cómo se viene también lo que es la votación en torno a lo que se aprobó el día de hoy, también con rentas vitalicias. ¿Cómo estás? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho va a ser clave lo que va a ocurrir dentro de las próximas horas a partir de lo que ha sido el despacho ya por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados de esta reforma constitucional para su análisis en la sala de la misma instancia. ¿Y por qué? Puesto de que muchos argumentaron en su momento que iban a esperar cómo se despachaba la reforma constitucional para definir cuál va a ser su votación en definitiva en la sala. Hay que insistir que se trata de una reforma de quórum, se requieren 93 votos para poder alcanzar los 3/5 y en eso se hace clave una vez más no tan solo contar con todos los votos de la oposición, sino que también el respaldo de parlamentarios del oficialismo, y ahí es donde están las dudas de quienes en su momento se manifestaron en reflexión a la espera de cómo iba a quedar conformada esta iniciativa y también respecto a lo que han significado los distintos diálogos que se han generado tanto entre parlamentarios del mismo oficialismo como también entre parlamentarios de este sector y el Ejecutivo. Pero en términos generales, ¿qué es lo que terminó despachándose durante la presente jornada respecto a este cuarto retiro de fondos de pensiones? En definitiva, terminó zanjándose la discusión y dejando fuera, declarando inadmisible la posibilidad de un retiro total de fondos. También se declaró inadmisible la posibilidad de que constituyan impuestos este retiro para cualquiera sea la renta que tenga la persona que esté interesada en hacer este retiro. Y como aspectos centrales, además, se terminó definiendo que va a existir un plazo máximo de 15 días para poder hacer efectivo este pago por parte de las administradoras de fondos de pensiones, que este beneficio también va a extenderse a quienes tienen rentas vitalicias para la posibilidad de solicitar anticipos de un 10% de lo que sería su reserva técnica, también con el mismo tope que se establece para quienes tienen sistema de AFP, y de manera distinta a lo que ya se había consagrado en los retiros anteriores. Por ejemplo, lo que se incorpora en esta oportunidad es, por una parte, establecer una multa para aquellas administradoras de fondos de pensiones que pasen por alto la posibilidad o la solicitud de la justicia de retener esos dineros a causa de deudas por pensiones de alimentos. Esa multa puede llegar hasta las 15.000 UF y así quedó establecido en una de las indicaciones que fue aprobada durante la presente jornada de la Comisión de Constitución. Y al mismo tiempo se aprobó otra indicación que establece la posibilidad incluso de que, si los tribunales así lo determinan, se puede hacer uso del cobro total de la deuda de pensión de alimentos, más allá incluso que esta pueda con un 10% ser insuficiente de cubrir. Se puede recurrir al resto de los fondos que dispone un pensionado para cumplir en definitiva con lo que significa esta demanda judicial que pueda estar en curso a propósito de deudas por pensiones de alimentos. Pero en términos generales ya se despacha entonces bajo estas características para su discusión en la jornada de mañana en la sala, donde también va a ser clave entonces cuáles van a ser las posturas tanto del oficialismo como de la oposición. Los invito en primer término a revisar cuáles son los aspectos centrales de lo que se despachó de la Comisión de Constitución en palabras del presidente de esta instancia, el diputado Marcos Silavaca. Pero además hemos incorporado normas que me parecen súper importantes en orden a mejorar el texto de la ley anterior, darle la oportunidad a las personas que se encuentran viviendo una enfermedad catastrófica de poder hacer el retiro del 100% de sus fondos. Va en términos de mejorar los retiros de fondos previsionales o de los beneficiarios de rentas vitalicias para que no se les desarrolle este descuento de por vida. Se da también en el marco de mejorar la situación de los deudores o de los niños cuyos padres son deudores de pensión de alimentos, permitiéndoles el retiro hasta el total de la deuda. Es decir, hoy día yo creo que ha quedado un mejor texto del cual se inició la discusión. Ese aspecto en torno a la posibilidad de un cobro total de la deuda de pensión de alimentos no estuvo exento de diferencias al interior de la comisión. De hecho, extendió más allá del tiempo estipulado lo que era el trámite en esta instancia durante la presente jornada, pero de todas maneras terminó obteniendo los votos y ya fue aprobado, de hecho, tan solo con una abstención, la del senador Jorge Alessandri respecto a esta materia, mientras que el resto entregó su apoyo a la idea de poder establecer esta posibilidad de un pago total de las pensiones de alimentos, haciendo
haciendo uso de las pensiones. Pero de todas maneras, dentro de los aspectos centrales, como les decíamos, que motivaron la discusión durante los primeros días y que fue derivando también en diferencias entre distintos sectores, estaba por una parte la necesidad de que esto pudiese constituir impuesto para quienes tienen las rentas más altas. Sin embargo, eso quedó desechado en primera instancia tras declararse inadmisible la indicación que presentó el Frente Amplio en su momento y posteriormente la que presentó el diputado Matías Walker en atención a que él buscaba que quienes tuvieran rentas altas como de 3.600.000 pesos mensuales tuviesen que pagar impuestos. Sin embargo, se desechó con el propósito únicamente, y así lo han señalado expresamente los propios parlamentarios, de que no se enrede la discusión en la sala y que se despache con características muy similares a los retiros anteriores que obtuvieron unas altas votaciones tanto en la sala de la Cámara como también posteriormente en el Senado. Y por otra parte, otro de los elementos que motivó discusión fue lo referente a una indicación del diputado Jorge Durán, que pretendía establecer que los fondos fueran inexpropiables y además que no pudiesen ser traspasados a un fondo solidario. ¿Qué es lo que centró la discusión en este aspecto? Esa sería una reforma permanente y por ende cambia el quórum de lo que se está discutiendo en esta instancia, puesto que todos los demás aspectos de en torno a la posibilidad de un retiro de fondos de pensiones o un anticipo de rentas vitalicias son de reformas transitorias y requieren un quórum menor, a diferencia de lo que ocurriría con una reforma permanente que requería un quórum de 2/3, y ahí también podría la discusión extenderse e incluso complicar la posibilidad de que se termine aprobando un cuarto retiro de fondos de pensiones. Pasemos precisamente a revisar los análisis que hicieron tanto el diputado Matías Walker como también el diputado Jorge Durán en torno a estas materias. La semana pasada yo no me atreví a asegurar que estaban los votos de parte de nuestro sector, pero creo que efectivamente a través de las últimas noticias, noticias que siguen en curso de que más personas al parecer que han votado en contra o autoridades de gobierno que han hecho uso de estos retiros, logra dilucidar que efectivamente ya se caen los argumentos para estar en contra. No puede ser un doble estándar que para algunas personas sí es necesidad hacer estos retiros y para otras negarle la posibilidad en un momento tan complejo en el cual las deudas tienen agobiados a los chilenos. Me parece que salió un buen proyecto. Efectivamente, habíamos propuesto que todos aquellos que tienen ingresos sobre 3,6 millones de pesos mensuales, 43 millones de pesos al año, pudieran establecer en su declaración de impuestos esos retiros. Finalmente se declaró inadmisible, por lo tanto yo no voy a insistir en esa indicación con el objeto de facilitar la aprobación del proyecto el día de mañana. Bueno, son esos análisis principalmente respecto a lo que se ha ido obteniendo como información sobre el uso por parte incluso de autoridades de gobierno de algunos de los retiros, lo que sumado también a cómo se fue estructurando esta reforma constitucional, los que hacen señalar y ya pensar tanto desde el oficialismo como de la oposición que podrían estar los votos para que se lograsen el quórum necesario y de esta manera pueda ser despachado para que continúe su trámite en el Senado. Y ojo, que si no se obtienen los votos suficientes para poder aprobar la idea de legislar en torno a esta materia en la sala, definitivamente esto se cae y no se puede avanzar nuevamente en esta iniciativa hasta un año después de lo que signifique el cierre ya entonces de esta discusión. Y es por eso de que para los interesados en avanzar en torno a esta materia, lo que pueda ocurrir mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados es clave. Y sobre todo también resaltando otro de los aspectos que fue fundamental, como les decíamos en la discusión durante la presente jornada en la Comisión de Constitución, respecto a lo que significa la posibilidad del retiro total para quienes tengan fondos y deudas, más bien dicho, sobre pensiones de alimentos. Es decir, si una persona quiere hacer uso de este cuarto retiro del 10% y tiene una deuda por pensiones de alimentos, obviamente los tribunales van a tener que determinar que esos recursos vayan a saldar esa deuda, y si ese saldo es insuficiente, incluso se podría hacer uso de otros recursos que queden fuera de ese 10% para poder saldar definitivamente la deuda por pensión de alimentos, y eso es un aspecto no menor y que generó consenso. Incluso sería un factor que podría motivar a que algunos representantes del propio oficialismo se abran a la posibilidad de entregar su voto a favor de este cuarto retiro, y así quedó de manifiesto la misma Comisión de Constitución, donde la diputada Paulina Núñez, a partir también de esta indicación, ratificó aún más, con mayor certeza, lo que va a ser su voto a favor en torno a esta iniciativa que se va a votar, como les decíamos, mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y también teniendo presente que mañana se podrían presentar indicaciones similares a las que ya se votaron en la comisión. No obstante,
obstante, el propósito es tratar de avanzar lo antes posible y por ello es que ya no son pocos, tanto del oficialismo como de la oposición, que han señalado que no van a insistir con las indicaciones que ya fueron declaradas, algunas inadmisibles, esas no se podrían presentar nuevamente, pero aquellas que no tuvieron los votos suficientes poder insistir de manera de que no se entrabe la discusión, considerando que quedaron muy conformes con lo que se despachó durante la presente jornada desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a revisar más reacciones en torno a lo que ocurrió durante la presente jornada, en palabras de la diputada Carol Cariola y el diputado Diego Ibáñez. Y tengo la convicción de que en todos los sectores políticos, de manera transversal, existe la conciencia de la necesidad de este cuarto retiro. Por eso es que, al menos nosotros lo que sabemos es que ya hay varios diputados, entre ellos los 12 votos que necesitamos para poder aprobar por parte de el oficialismo. A pesar de las amenazas que han recibido, a pesar de la persecución y el doble estándar del gobierno, considerando que hay ministros que hicieron uso de este beneficio cuando lo necesitaban, pero que sin embargo hoy que son ministros no quieren ponerlo a disposición de la ciudadanía cuando lo requiere. Frente a eso, nosotros hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a ser coherentes con el rol que tienen, que es ser diputados y diputadas representantes de la ciudadanía que hoy día tiene necesidades concretas. Posibilidad de que la gente pueda acceder a esta herramienta legítima está en la cancha del gobierno. Hoy la derecha es la que tiene que el día de mañana dar cara a todas y a todos los chilenos para que puedan acceder a un beneficio al cual accedieron ministros y subsecretarios. Creo que la situación es distinta, hay una hipocresía de fondo por parte de quienes lideran este gobierno de usar las herramientas que el Congreso ha puesto a disposición de la gente, pero negárselas en esta ocasión como un cuarto retiro. Lo que pasa en el Senado es otra historia, vamos a estar presionando de todas formas cuando esto se apruebe en la Cámara de Diputados, que esperamos que sea el día de mañana sin mayores dilaciones. Bueno, se acaba de sumar otro ingrediente para el dolor de cabeza, por lo menos de Sebastián Sichel, el candidato oficialista, porque el diputado y el cuestionado más diputado Pedro Velázquez también anunció que iba a votar a favor de este cuarto retiro, Guillermo. Así que, claro, pasó de convertirse en una persona poco grata a una todavía más poco grata. Y lo segundo, ¿cuál es la posibilidad real de que el gobierno pueda aplicar un veto? Bueno, están todas esas fórmulas sobre la mesa, en el sentido de que lo que está esperando el Ejecutivo sí o sí es ver qué es lo que va a ocurrir mañana en la sala, que eso va a ser clave para ver cuáles van a ser las acciones futuras a tomar. Por una parte, la posibilidad de un veto, por otra parte, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, pero sin lugar a dudas tiene la esperanza aún de que los parlamentarios de su sector no terminen entregándole los votos, tal como ocurrió en los retiros anteriores, donde el apoyo del oficialismo fue abrumador e incluso superando con creces la votación que se requería en su momento para alcanzar los 3/5. En esta oportunidad, quizá en márgenes más estrechos, y ahí están las últimas jugadas por parte del Ejecutivo en el sentido de tratar de convencer a los suyos de que no entreguen sus votos para que siga avanzando este cuarto retiro de fondos de pensiones. Según los cálculos del oficialismo, son cerca de 11 parlamentarios de Renovación Nacional los que estarían a favor de un cuarto retiro. Desde la Unión Demócrata Independiente habría otros 3. Por ende, faltaría un voto y entre ellos se pretende sacar a aquellos que están en la incógnita de cuál iba a ser su decisión final, considerando lo que ya les planteábamos. Algunos estaban a la espera de cómo se iba a despachar este proyecto, las características que iba a tener para tomar una decisión. Pero sin lugar a dudas, lo que también ha generado mucho ruido, y así lo hemos conversado con los propios parlamentarios del oficialismo, es lo que ha ocurrido con los ministros que han hecho uso de estos recursos, quienes se oponían a avanzar a los retiros. Sin embargo, de todas formas hicieron uso de estas herramientas y lo han dejado, según sus propias palabras, muy mal parados para lo que va a ser la votación de mañana en torno a poder justificar un voto en contra en torno a la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Entonces, todo eso además se va a resolver mañana en la tarde. Acá en la primera hora de la jornada se va a someter a votación la despenalización del aborto en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por ende la votación del cuarto retiro va a ser en la tarde. Se espera que mañana haya intensas reuniones, intensas conversaciones entre los representantes del Ejecutivo, los parlamentarios del oficialismo, para ver cuál va a ser el escenario que se va a configurar para la votación definitiva en torno a este eventual nuevo retiro de fondos de pensiones. Matilde. Muy bien, Guillermo, vamos a quedar atentos. Un intenso día se espera para el día de mañana y por supuesto vamos a seguir muy de cerca todo lo que esté ocurriendo. Así que hasta mañana, Guillermo, si no dentro de un rato, si así es necesario. Que estés bien, buena tarde. Seguimos en contacto, no hay problema.